Se grabaron de nuevo algunas escenas de este programa. En Reno, Nevada, encuentran muertas a dos mujeres no identificadas. ¿Pueden unas pequeñas fibras conducir a su asesino? Un esqueleto, una bolsa de compras y un simple botón son las únicas pistas del investigador para identificar a una mujer y a su asesino. Un marinero es asesinado en una playa de Florida. Solo un rastro de neumáticos en la arena marca el camino hacia la justicia. Las pistas sobre un asesinato a menudo no se ven a simple vista. Pero ningún asesino puede escapar de las huellas delatoras de la culpa. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Reno, Nevada, es conocida como una ciudad para las apuestas. En febrero de 1995, alguien apostó que se puede asesinar sin dejar rastros. Un hombre busca cosas para vender en un contenedor de basura, cuando hace un macabro hallazgo. Al llegar, los oficiales de la policía de Reno recuperan el cuerpo de una mujer no identificada. Estaba casi completamente camuflado entre los desperdicios. Para la policía, el mito del asesinato perfecto se disipó hace mucho tiempo. Hoy en día, la ciencia forense puede lograr condenas basadas en las más mínimas pistas. Pero en este caso, el asesino parece querer arriesgarse. Pudo haber abandonado el cuerpo en el desierto donde nadie lo iba a encontrar. En lugar de esto, elabora un complicado paquete, visible debido a su tamaño, esperando que el contenedor se vaciara antes de que lo encontraran. La complejidad de la envoltura era inquietante. El asesino introdujo a la víctima en varias bolsas grandes de basura, que había cosido cuidadosamente dentro de un saco de dormir. Envolvió el paquete en plástico amarillo y lo ató con varias cuerdas. Los análisis preliminares de los restos fueron realizados por el investigador principal, el detective David Jenkins. Tal grado de embalaje fue inusual debido a su complejidad e inmediatamente nos sugirió que requirió de mucha preparación y de mucho tiempo para embalar el cuerpo. Y eso no es común cuando un cuerpo es abandonado. De inmediato, la elaborada envoltura dio a la policía varias pistas importantes. El asesino necesitó tiempo para envolver a la víctima como una momia moderna y de un laboratorio muy privado donde pudiera ejecutar su macabro trabajo. Para identificar el cuerpo, los detectives examinaron los informes recientes de personas desaparecidas. Uno de los casos les llamó la atención. Con fotografías familiares y sus huellas dactilares, la policía confirmó que la víctima era Catherine Powell, quien había desaparecido el viernes anterior al descubrimiento del cuerpo. Su desaparición fue reportada por primera vez el lunes siguiente, 2 días después cuando no se presentó a trabajar. La señora Powell era maestra de escuela primaria.
una profesora muy popular. Era muy querida por sus alumnos y el resto del personal, así que de inmediato cuando fue reportada como desaparecida, hubo una sensación de urgencia tanto por su personal como por su familia, quienes sintieron que su desaparición era mucho más siniestra que solo una simple inasistencia al trabajo. En su casa, los policías no vieron ningún signo de entrada forzada o de violencia. Pero cuando sus familiares vieron el apartamento, notaron que faltaban varias cosas, incluyendo una computadora portátil, una impresora, una cámara y su bolso. Mientras los detectives revisaban el apartamento, los investigadores forenses estudiaron minuciosamente la evidencia del contenedor. Si las envolturas contenían alguna pista sobre la identidad del asesino, los investigadores no pudieron encontrarla. Nunca vieron un caso como este antes. Y el nivel de atención que el asesino puso en los detalles los inquietó. Los investigadores se centraron en los restos. Las cuerdas y envolturas se conservaron para un análisis posterior. La policía ni siquiera estaba segura de cómo había muerto la víctima. No había nada que indicara un trauma fatal en su cuerpo. La ciencia forense tendría que contar la historia. Y para un ojo experto había muchas pistas que rastrear. El laboratorio forense del Tribunal del Condado de Washoe asignó el caso al investigador Rich Berger. En realidad no recuerdo haber asistido a una autopsia donde hubiera tal cantidad de rastros potenciales de evidencia en el cuerpo de una persona. Era evidente que en varias partes de su cuerpo había un grupo de cordeles azul verdoso y pedazos de cierto material ubicados desde los pies hasta la cabeza. Además de las fibras, Berger encontró una sola pieza de afeitar de metal enredado en el cabello de la víctima. Ninguno de estos rastros concordaba con las fibras o muestras recogidas en el apartamento de la víctima. La policía sospechaba que estaban vinculados con el asesino. El cuerpo de la víctima también mostró contusiones reveladoras. Al parecer, el asesino la ató, la amordazó y quizás la torturó. Las lesiones sugieren que el asesino era un hombre. Pero nueva información sugiere que no trabajó solo. Mientras los patólogos forenses continuaban reuniendo toda la evidencia física, el detective Jenkins chequeó los registros de tarjetas de crédito de Powell. Cualquier cargo reciente podía arrojar pistas sobre dónde había estado. Notó que su tarjeta se utilizó para comprar un equipo de sonido de $2,000 el 5 de febrero, el mismo día de su desaparición. El empleado dijo que había conversado con la mujer que compró el equipo. Ella afirmó ser Powell. Se identificó como la señora Powell. Quería comprar un regalo para su hija por su boda. Después de hablar con su familia, sabíamos que la señora Powell no tenía hijos. El empleado le dijo a la policía que esa mujer no encajaba con la descripción de la víctima. También recordó un detalle importante: el tipo de camioneta que la mujer conducía. Los detectives rastrearon a su dueño, un instalador de televisión por cable llamado David Middleton. Ese detalle nos permitió concentrar nuestros esfuerzos de investigación específicamente en un individuo, en lugar de solo en las circunstancias generales que rodeaban la desaparición de la víctima y el uso de sus tarjetas de crédito. La policía entrevistó a David Middleton en relación a Catherine Powell. Aunque hace poco había instalado el servicio de cable en su casa, dijo que solo hablaron brevemente. Afirmó no saber nada sobre su desaparición y asesinato o sobre su tarjeta de crédito. Pero la revisión de sus antecedentes reveló que Middleton era un criminal convicto y un ex oficial de policía. Mientras estaba de servicio en Miami, Middleton atrajo a una joven a su coche patrulla. La llevó a un lugar apartado y abusó sexualmente de ella.
Despojado de su placa, Middleton cumplió 3 años de prisión. Luego de su liberación se mudó a Colorado y luego a Nevada. La novia de Middleton fue acusada de fraude por usar las tarjetas de crédito de Catherine Powell, pero debido a que la camioneta de Middleton fue utilizada en el crimen, la policía ahora tenía motivos para registrar su casa. Encontramos un arma de fuego y una escopeta. El señor Middleton, ahora en el estado de Nevada, era un criminal convicto que tenía prohibido por ley la posesión de un arma de fuego. La posesión de la escopeta era un delito grave. Pero si bien era motivo para arrestar a Middleton, no lo implicaba en el asesinato de Powell. La policía no encontró ningún tipo de evidencia que lo vinculara con el crimen. Middleton fue interrogado de nuevo. Esta vez cambió su historia. Ahora admitió haber iniciado una relación sexual con Catherine Powell. Dijo que estuvo con ella una noche, pero que se fue por 1 hora. Cuando regresó, estaba muerta. Se negó a ofrecer más información. Middleton era ahora el principal sospechoso en el asesinato de Catherine. Pero los investigadores no tenían evidencia real que lo relacionara con el crimen. En el Laboratorio de Ciencias Forenses del Condado de Washoe en Reno, las fibras que estaban adheridas al cuerpo de Catherine Powell no condujeron a los investigadores a ninguna parte. Desesperados en busca de pistas, examinaron de nuevo los hematomas en el cuerpo de la víctima. De inmediato se centraron en uno en particular. Tenía una inusual forma de media luna. Sospechando que era una marca de mordedura, el detective Jenkins buscó la ayuda del odontólogo forense Raymond Rosen. Vi solo algunas fotos de un cuerpo al que se le practicó la autopsia y pude notar un hematoma en la zona izquierda del pecho, casi hasta la axila. Era un hematoma que sobresalía de entre cualquier otra marca del cuerpo y tenía las características de una mordida. Confiando en que esta marca los conduciría al sospechoso, se practicaron rayos X e impresiones de yeso a los dientes de Middleton y se enviaron al Dr. Rosen. Se preguntaba con cuánta fuerza tendría que morder una persona para dejar un hematoma como el que estaba en la víctima. Se puede ver que queda una hendidura, no hay hematomas. Determinamos que hay que morder muy fuerte hasta que no se pueda soportar para crear una contusión. Así que, cuando vemos un hematoma en la piel, sabemos que hubo por lo menos más de 90 kilogramos de presión, que no es una situación agradable y que la persona va a gritar de dolor. Seguidamente, el Dr. Rosen comparó el patrón de mordida de Middleton con el hematoma en el cuerpo de la víctima. Colocó la radiografía de los bordes de la mordida sobre una fotografía con la marca de la mordedura. Los detalles de la radiografía coincidieron con el hematoma. Había un diente que tenía un patrón de desgaste y ese patrón también aparecía en el hematoma, así que fue una buena coincidencia. La marca de la mordedura confirmó que Middleton estaba con Powell cerca de la hora de su muerte. Un hematoma tan severo no era producto de un mordisco juguetón, pero tampoco era evidencia de asesinato. La policía necesitaba pruebas más concretas. Tan pronto las noticias del caso se difundieron, un informante anónimo llamó a la policía con una pista potencial. Middleton había alquilado una unidad de almacenamiento de gran tamaño en las cercanías de Sparks, Nevada. De inmediato se emitió una orden de allanamiento. Esa información fue importante, ya que por primera vez pudimos ubicar un lugar específico donde pudieron tener lugar las actividades que involucraron el embalaje del cuerpo y su ocultamiento. Una unidad de almacenamiento era un taller perfecto para un asesino. Incluso antes de que los detectives entraran a la unidad, ya sospechaban de toda la reciente actividad que tuvo lugar ahí.
Los registros de las entradas obtenidos por el vicefiscal de distrito, Tom Viloria, mostraron con qué frecuencia Middleton visitó la unidad. Bueno, descubrimos por el número de entradas, lo cual quedó registrado en ese centro de almacenamiento, que Dave Middleton entró muchas veces en esa unidad la noche del viernes que Kathy Powell fue secuestrada en su residencia. El sábado de nuevo, el domingo y el lunes, siendo la última entrada el martes en horas de la mañana. ¿Estaba la policía en camino hacia un magnífico armario o la guarida de un asesino? Sabían que su caso contra Middleton dependía de lo que encontraran allí. Al principio, la unidad de almacenamiento parecía normal. Estaba repleto de artículos personales. Y en cualquier otro lugar, la cinta adhesiva y rollos de cuerda habrían parecido inofensivos. Cuando encontraron el equipo de sonido que se compró con la tarjeta de crédito de la víctima, sabían que iban por buen camino. Luego encontraron los artículos que faltaban en la casa de la víctima. Pero la policía ya sabía que Middleton había estado en su apartamento. La evidencia de robo no implica asesinato. Las esposas eran quizás un recuerdo de los días de policía de Middleton. Pero los restos de la ropa interior de la mujer y una pistola eléctrica no eran tan fáciles de explicar, sobre todo a la luz de lo que encontraron después. Un refrigerador acostado boca arriba. La parte inferior del congelador fue cortada y le habían abierto a los lados agujeros pequeños e irregulares para el paso de aire. Al parecer lo habían modificado como para guardar un cuerpo humano. Arriba de la nevera colgaba un sistema de cuerdas y poleas lo suficientemente fuerte como para inmovilizar a un ser humano. Los detectives comenzaban a imaginar las perversiones que tuvieron lugar aquí. Esta era una cámara de tortura. En pocas palabras, el refrigerador colocado de espaldas casi sugería un ataúd. Pero la depravación de Middleton fue tan lejos como para asesinar. Los investigadores aún tenían que vincularlo a la víctima. En el refrigerador vieron pequeñas fibras azul verdoso y cabello humano. Como evidencia, proporcionaron una luz de esperanza en un lugar lleno de horror. El refrigerador fue llevado al laboratorio de criminalística donde Rich Berger analizó las fibras. Para él, los hilos en el refrigerador parecían coincidir con los encontrados en el cuerpo de Powell, y los marcadores genéticos de los cabellos eran consistentes con la víctima. Las fibras del cuerpo de Powell eran 100% de algodón, de un color azul verdoso, e igualmente los del refrigerador se componen de 100% algodón y son del mismo color. También el fragmento de metal del pelo de Catherine Powell coincidió con el metal y la pintura encontrada en el congelador modificado del refrigerador. El metal para afeitar encontrado en el cabello de la víctima coincidió con el de los burdos agujeros para el paso del aire. Los investigadores encontraron el vínculo que estaban buscando. La evidencia de rastro demostró que la víctima se encontraba en la unidad de almacenamiento de David Middleton. Los detectives ahora tienen una teoría de cómo murió. Los agujeros para el aire simplemente fueron insuficientes para mantenerse con vida y se asfixió. Mientras los investigadores lidiaban con los actos monstruosos de David Middleton, se enteraron que Powell pudo no haber sido su única víctima. El 9 de abril, un hombre estaba paseando a su perro en las afueras de Verdi, Nevada. Encontró los restos del esqueleto de un ser humano. Estaban amarrados entre cuerdas anudadas y bolsas de basura.
La policía llevó los restos al laboratorio de criminalística. Los expertos compararon el ADN con la muestra de un caso no resuelto de personas desaparecidas. Y hubo una coincidencia. Una verificación de los registros dentales confirmó la identidad de la víctima. Se trataba de Selma de Villa, quien trabajaba en uno de los casinos más grandes de la zona. Ella estaba desaparecida desde el 8 de agosto de 1994, el día exacto en que Middleton alquiló la unidad de almacenamiento. Las excesivas cuerdas, nudos y bolsas de basura que se encontraron en los restos de Villa eran iguales a los encontrados en el cuerpo de Catherine Powell. Los nudos también proporcionaron información sobre las últimas horas de las víctimas. La tensión aplicada a los nudos mostró que ambas mujeres estaban vivas cuando fueron atadas de pies y manos y lucharon desesperadamente para liberarse antes de morir. Observamos específicamente los nudos de dos asesinatos diferentes y los comparamos, comprobando que se utilizaron los mismos tipos de nudos en ambos casos. El ADN de Villa fue comparado con los rastros de ADN encontrados en la unidad de almacenamiento de Middleton. Los resultados fueron irrefutables. Al igual que Powell, ella estuvo en la unidad. Pero también se encontraron los restos de ADN de varias personas allí. Si David Middleton era un asesino en serie, Powell y de Villa fueron las únicas víctimas encontradas. Mientras se preparaba el caso contra Middleton, pudo establecerse la secuencia de sombríos acontecimientos que llevaron a la muerte de Powell. Es probable que Middleton, trabajando como instalador de televisión por cable, tuvo acceso a su casa con el pretexto de revisar el servicio de cable. Luego la sometió y la llevó a su unidad de almacenamiento. Ahí fue atada, maltratada y confinada al refrigerador sin aire. En algún momento de esta tortura murió. Middleton metódicamente envolvió su cuerpo en bolsas de basura, lo cosió en un saco de dormir y envolvió el bulto con plástico de color amarillo atado con cuerdas. Por último, al amparo de la noche, se deshizo de los restos en el contenedor de basura. La policía tuvo la suerte de encontrar el cuerpo. Pero Middleton no pensó que un contenedor rebosante de basura iba a llamar no solo su atención, sino también la de un hombre en busca de sobras. Pero había sido astuto hasta cierto punto. La investigación evidenció el hecho de que Middleton instaló el servicio de cable en un apartamento cercano a la casa de Selma de Villa la semana anterior a su desaparición. Y el día en que de Villa desapareció, un vecino recordaba haber visto a Middleton cerca de su casa. El 15 de septiembre de 1997, el jurado condenó a David Middleton con 2 cargos por asesinato en primer grado. Sin la evidencia de ADN, sin las evidencias de rastros y fibras, sin la evidencia del metal, los expertos y, sobre todo, sin el testimonio de nuestro patólogo, no hubiésemos tenido ningún caso. Sin la evidencia de los rastros no tendríamos absolutamente nada. La evidencia fue tan convincente que Middleton fue condenado a 2 penas de muerte por inyección letal. Dave Middleton no es un asesino típico. Todo lo que puedo decir sobre este hombre, en comparación con la mayoría, es que sin duda tiene la inteligencia de un policía con la de un hombre de la calle. Y esa es una combinación muy peligrosa. Ya sea que un asesinato se haya cometido en una jungla urbana o lejos, en el campo, algún rastro del hecho va a quedar para ser contado. 22 de marzo de 1988. En lo profundo de un bosque al sur de San Luis, se inició uno de los casos más desconcertantes que la patrulla de carretera del estado de Missouri haya presenciado jamás.
y tratamos de determinar si la tumba era reciente o de indios. Parecía tener poco tiempo. El caso involucró fragmentos de un esqueleto humano. ¿Se trataba de una muerte inocente de vieja data o era la víctima de algún monstruoso crimen actual? Haría falta usar algunas de las técnicas más especializadas de la ciencia forense para decidir. Los sargentos Don Biselli, William Conway y D.W. Cright fueron de los primeros en llegar a la escena. Recibí una llamada telefónica del guardabosques y me informó que había descubierto algunos restos óseos. Llegué al campamento de niños exploradores y me dirigí al lugar de los hechos. La investigación se inició 4 meses antes. Raimo Pitkänen, un topógrafo de Finlandia y antiguo explorador águila, fue contratado para levantar un mapa del campamento de niños exploradores. El 2 de noviembre de 1987 hizo un descubrimiento desagradable. Por temor a involucrarse, Pitkänen no informó sobre su hallazgo sino justo antes de su regreso a Finlandia. La Interpol hizo que las autoridades finlandesas contactaran al caballero en Helsinki. Llevaron a cabo una entrevista con él que nos fue enviada en finlandés, la cual tuvimos que traducir. Durante casi una semana, los investigadores registraron el lugar. No encontraron muchas pistas, un cráneo y una mandíbula inferior, algunos mechones de cabello oscuro y una variedad de huesos, algunos dispersos a varios cientos de metros de la tumba. Muchos mostraron marcas de dientes, una señal de que fueron masticados por animales. Es una tumba poco profunda. Los huesos, bueno, parece que no vamos a encontrar muchos. De hecho, en el perímetro exterior encontramos un par de ellos, que podrían ser parte de lo que tenemos aquí. Vamos a revisar bien. No es suficiente como para continuar ahora. Pero a medida que la investigación avanza, las pistas poco a poco empiezan a surgir, incluyendo una bolsa de plástico. Primero pensamos que pudo haber sido un cementerio indio, pero luego, cuando excavamos en la tumba, al encontrar la bolsa de servicios de mercancías y determinar que era probablemente de 1979 a 1985, encontrar eso en la tumba realmente nos ayudó. Había otra pista, una que al final podría acercarlos a la identidad de la víctima. Un botón de metal. Tenía un logotipo estampado en la superficie, Texwood. Las siguientes semanas fueron frustrantes para Conway y sus colegas. Las investigaciones preliminares sugieren que los restos quizás provienen de una mujer joven, de 25 a 30 años de edad, madre de 2 hijos o más. Con seguridad alguien informó sobre su desaparición. La víctima fue identificada primero como una mujer caucásica. Luego comenzamos a revisar reportes sobre mujeres caucásicas desaparecidas y encontramos unos cuantos que se ajustaban a la edad aproximada y al tamaño y peso del material que teníamos. De hecho, esta víctima podría ser especialmente fácil de identificar. Sus dientes estaban intactos. El cráneo y los dientes restantes no mostraron ningún trabajo dental ni señal de caries, lo cual es muy poco frecuente en nuestra sociedad, y pudimos descartar algunas de las personas desaparecidas que estábamos investigando. Pronto los investigadores descartaron a todas las personas desaparecidas de Missouri y las de media docena de estados aledaños. El esqueleto en el bosque no era de una persona desaparecida, o más bien nadie reportó a esta joven mujer como desaparecida. Los investigadores decidieron intentar otro tipo de enfoque. Contactaron al antropólogo forense Michael Charney de la Universidad Estatal de Colorado. Poseía un extraordinario talento para identificar personas a partir de los esqueletos más fragmentados. Con una habilidad casi milagrosa, a menudo podía determinar la edad y sexo, la raza, incluso reconstruir la apariencia facial de una persona desaparecida. Dije, espera un momento. Lo primero que noté fue que esta no es una persona blanca, es una persona oriental. Era alguien de origen mongoloide, amerindio, chino, japonés, esquimal o con esas características. Charney notó algo que los investigadores de la policía pasaron por alto.
Las personas blancas y afrodescendientes tienen rostros relativamente largos y estrechos. Aquellos de origen mongoloide o asiático tienen rostros más anchos. Mientras tanto, los investigadores de la policía estaban logrando avances por su cuenta con otra evidencia física encontrada en la tumba. Su atención se centró en aquel botón con el curioso logotipo de Texwood. Pensamos cuando encontramos el botón que iba a ser fácil identificarlo. Tenía inscrita la palabra Texwood. Llamamos a Texas, tratando de encontrar a alguien que pudiera saber. Encontramos todo tipo de fabricantes con los nombres Tex y Texwood en Texas, pero no hubo coincidencias. Finalmente llamamos a la aduana de los Estados Unidos y luego de un par de horas recibimos una llamada para que contactara a un agente en Nueva York, el cual me puso en contacto con el representante de Texwood, quienes fabrican los pantalones jeans vaqueros marca Levi fabricados en Hong Kong. Texwood vendía pantalones vaqueros solo en el lejano oriente, con cortes delgados diseñados específicamente para figuras asiáticas. El retrato policial de la víctima se hacía más claro. Y lo que era más importante correspondía con la imagen descrita por Michael Charney, una mujer delgada, asiática y de entre 25 y 30 años, madre de 2 o más niños. La probabilidad de que la víctima fuese asiática redujo drásticamente el campo de posibles víctimas. Pero, ¿quién era ella? De las muchas pistas investigadas por la policía, una implicaba a una persona desaparecida en Georgia, una mujer asiática. Los oficiales que investigaban el caso obtuvieron una foto de la mujer que enviaron a Charney. El enfoque de Michael Charney era simple en teoría, pero difícil en la práctica. Tomar una fotografía del cráneo y superponerla sobre la imagen de la posible víctima. La concordancia debe ser exacta si se logra una identificación. ¿Serían capaces Charney y su colega Anita Pittner de hacer coincidir las fotografías policiales con el cráneo encontrado en el bosque del campamento de niños exploradores? En este caso, si observamos los ojos y la nariz de cerca, la nariz aún no coincide, es demasiado ancha. La profundidad de la mejilla es muy grande o no lo suficiente en un lado. Los dientes no coinciden y el mentón aún está fuera de lugar. Después de intentar reorientar el tamaño y otras distorsiones, seguimos sin poder llegar a una coincidencia. Hasta ahora, casi todos los intentos para identificar a la víctima fracasaron. Charney hizo una última sugerencia: recrear el rostro de la mujer. La reconstrucción de un rostro a partir de un cráneo es una de las habilidades más especializadas y espectaculares dentro del arsenal de un antropólogo forense. Comienza con precisión matemática. Una colección de clavijas redondas de goma de diferentes longitudes se pega a un molde de yeso del cráneo. Las clavijas son puntos de referencia. Cada uno identifica el espesor de los tejidos blandos en determinados puntos de la cara. Seguidamente, las clavijas se conectan con tiras de arcilla para modelado. Poco a poco, la humanidad regresa. En las cuencas se colocan ojos de plástico y el cráneo vuelve a la vida. Modelando cuidadosamente, quizá frotando con una esponja húmeda, se le da textura a la piel. Un poco de pintura y una peluca negra van a completar la transformación. Por primera vez podemos vislumbrar a la víctima cara a cara. Al hacer una reconstrucción facial, no es tan importante que sea absolutamente precisa, pero que dé una idea de quién era la persona a alguien que esperamos pueda reconocerla. Cuando hacemos estas reconstrucciones faciales, por lo general es nuestro último intento. Ahora, ¿reconocería a alguien el rostro reconstruido por el equipo de Michael Charney? 24 de agosto. Una fotografía del rostro reconstruido apareció en el diario Despacho de San Luis. 3 días más tarde, 2 informantes afirmaron que la foto se parecía a una amiga, Ban Chi Naihaus. Una madre de 2 niños, era nativa de Tailandia. No la vieron desde finales de 1983. Ban Chi tenía un esposo, Richard Naihaus, un ex miembro del ejército a quien conoció en Bangkok durante la guerra de Vietnam.
La primera vez que hablamos con el señor Nighthouse, nos pareció un ciudadano honorable. Tenía una linda casa bien cuidada, en fin, un distinguido ciudadano en un buen vecindario. Era empleado, un empleado remunerado a tiempo completo, estaba criando 2 hijos por su cuenta, asistían a la iglesia, eran muy buenos estudiantes. Nighthouse tenía una explicación para la ausencia de su esposa. En diciembre de 1983, él y Banshee tuvieron una serie de amargas discusiones. Ella insistió en dejarlo a él y a sus 2 hijos y regresar a Bangkok. Era una historia que los oficiales no creyeron del todo. La manera de resolver el asunto era eliminando a Banshee tal como la víctima de la tumba en el bosque. Era muy colaborador. Me dio fotos de su esposa del álbum que podríamos usar si era necesario para la investigación. La fotografía no era ideal, pero Michael Charney hizo todo lo posible. Como cualquier fotografía, en el ángulo que sea, tienes que colocarla en los mismos 2 planos exactos. A pesar de las dificultades para adaptar la posición de la cara y el cráneo, al final Michael Charney no tuvo ninguna duda de que se trataba de Banshee. Cuando recibimos la noticia de nuestro laboratorio sobre que el Dr. Charney había encontrado coincidencias de las fotografías de Banshee y Nighthouse con los restos que recuperamos, el caso adquirió una perspectiva completamente nueva. Ahora sabíamos quién era nuestra víctima y también teníamos un buen sospechoso para comenzar, el señor Nighthouse. Los investigadores rápidamente descubrieron una serie de hechos incriminatorios. Richard Nighthouse y su esposa con frecuencia tuvieron violentas discusiones. Él tomó varios días libres en su trabajo en diciembre de 1983, en la época en que su esposa desapareció. Poco después, Nighthouse se divorció de Banshee y la eliminó como beneficiaria de su seguro. Y hubo un último descubrimiento incriminatorio. Al final descubrimos que fue líder de los niños exploradores, lo cual lo vinculó directamente con los restos encontrados en el campamento. Sabemos que participó en actividades de los niños exploradores con sus hijos durante muchos años. Para el momento, Richard Nighthouse era el principal sospechoso. Los investigadores decidieron invitarlo a un nuevo interrogatorio. Eligieron el momento con cautela. Un fin de semana cuando Nighthouse se encontraba en el campamento SF, cerca de donde el cuerpo de su esposa fue enterrado. Los oficiales informaron a Nighthouse que los restos que recuperaron se habían identificado como los de su esposa. Nighthouse admitió que empujó a su esposa, quien se cayó y se lastimó la cabeza. Cuando ella lo amenazó con llamar a la policía y dejarlo, llevándose a los niños, se inclinó sobre ella, puso la mano sobre su nariz y boca y la mantuvo así hasta que murió. Luego escondió su cuerpo en el congelador. La razón por qué no encontramos nada en los archivos de la computadora fue porque el esposo de la víctima jamás denunció su desaparición. Dijo que la llevó al aeropuerto y que regresó a Tailandia, pero en realidad él la asesinó. La mantuvo en el congelador de su casa durante 3 meses y luego la llevó hasta el rancho de los niños exploradores y la enterró. Richard Nighthouse fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Ahora está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. El tiempo y los elementos dañaron el cuerpo de Banshee, agregando dificultad para encontrar a su asesino. Pero incluso pocas horas pueden hacer la diferencia entre resolver un caso y perder su rastro para siempre. En septiembre de 1983, 2 amigos cerca de Jacksonville, Florida, se sorprendieron al encontrar el cuerpo de un hombre. Estaba acostado de lado, al pie de una duna de arena. Su cabeza presentaba heridas graves. Los investigadores de la oficina del alguacil de Jacksonville respondieron rápidamente. No encontraron ninguna identificación en el cuerpo. Las únicas pistas eran un palo de billar roto y un conjunto de pisadas que conducían a algunos rastros de neumáticos en la arena.
La policía trabajó cuidadosamente para reunir y proteger toda la evidencia. Las huellas de los neumáticos parecían la pista más prometedora para llegar al asesino. Tuvieron suerte de encontrarlas. La lluvia, la más ligera brisa o un paso en falso podían destruir las frágiles marcas. Preservar las huellas de los neumáticos requirió de conocimientos especializados. El mismo acto de hacer un molde podía destruirlas. La policía llamó al Laboratorio Regional de Criminalística de Jacksonville y al criminalista forense Ernest Hamm. La escena del crimen fue procesada con estos rastros en mente. Se fotografiaron las huellas de las pisadas y las de los neumáticos. Entonces hicimos un molde de yeso porque ese molde nos daría una verdadera imagen, una representación tridimensional del objeto que las hizo. El cuidado en el vertido fue crucial para evitar que el peso del yeso destruyera las huellas. Si las pruebas resultaban alteradas, un asesino podía salir libre. Después de que el yeso se colocó, se limpió el molde con cuidado. Ahora la policía tenía una reproducción tridimensional perfecta de las huellas de los neumáticos. Incluía los buriles y signos de desgaste que hicieron único a ese neumático. Pero millones de neumáticos ruedan hoy en día en las carreteras de los Estados Unidos. Parecía imposible para los investigadores encontrar el neumático que hizo estas marcas. Estudiaron el molde de yeso, tomando nota de las varillas y ranuras del diseño de la rueda. A pesar de las probabilidades de encontrar el neumático, le ofreció a los investigadores la mejor oportunidad de atrapar al asesino. Hacer coincidir la rodada con el neumático del vehículo de un sospechoso sería tan concluyente en la corte como una huella digital. Hamm revisó miles de fotografías en las páginas de la guía de diseño de marcas para encontrar el neumático que necesitaba. Mientras Hamm buscaba una pista sobre el asesino, otro corredor encontró una pista de la víctima. La cartera pertenecía a un marinero de 21 años que trabajaba en un barco atracado en la Estación Aérea Naval de Mayport, en Jacksonville. Un oficial de la nave fue llamado a la morgue. Confirmó que la víctima era Jeffrey Michael Russell. La autopsia se realizó en los restos de la víctima. Fue golpeado probablemente con el taco de billar encontrado en la escena. Este no tenía huellas dactilares que pudieran utilizarse. Después le dispararon en la cabeza a menos de medio metro de distancia. El patólogo recuperó una bala calibre .357 del cerebro de la víctima. Los compañeros de Russell dijeron que era muy querido y salió con sus amigos la noche que murió. La policía especuló que la víctima incluso pudo haber compartido una ronda de bebidas con sus asesinos. Fue visto por última vez saliendo de una fiesta, planeando hacer una parada para regresar a la base. Mientras la policía rastreaba los movimientos de la víctima, Hamm continuó su búsqueda ardua, intensiva de las marcas de neumáticos. Finalmente, después de revisar miles de imágenes, encontró el único neumático que coincidió con el molde. El rastro de la playa lo hizo un neumático que normalmente se usa en camionetas. Ahora la policía sabía lo que estaban buscando, aunque parecían no avanzar en su investigación. Encontrar una camioneta entre miles en el área de Jacksonville sería desalentador. Pero entonces la policía recibió un golpe de suerte que les ahorró cientos de horas. Un oficial respondiendo a una llamada sobre un robo detuvo una camioneta sospechosa.
El conductor trató de huir, pero pronto fue detenido y arrestado. Su nombre era Gregory Kocal. La policía inspeccionó su camioneta. Encontraron un arma debajo del asiento. Kocal era conocido por la policía. Era sospechoso por un caso de asesinato varios años antes, aunque nunca fue acusado. Pero su nombre salió a relucir más recientemente. La policía acababa de recibir una denuncia anónima sobre la cual Kocal se había jactado de robar y matar a un hombre en la playa. La pistola recuperada de la camioneta, un revólver .357, tenía el mismo calibre utilizado para matar a Russell. El oficial entonces se dio cuenta de que los neumáticos parecían similares a los involucrados en el asesinato de Russell. Hasta ahora, resolver el caso parecía una posibilidad muy remota. Ahora la policía tenía al principal sospechoso y posiblemente toda la evidencia para condenarlo. Para poder reafirmar los cargos, tendrían que vincularlo a la escena del crimen. La policía revisó los neumáticos para hacer esa conexión. Un oficial comparó el neumático delantero derecho de la camioneta de Kocal con una fotografía del rastro de las marcas. La forma en que lo describió erizaba la parte posterior del cuello. En realidad estaba viendo lo que le dije que iba a ver. El neumático era de la marca y modelo que estaban buscando. Pero la policía no estaba segura de si era el mismo neumático que dejó su huella en la arena. El trabajo de Ham no terminaba allí, aún tenía que encontrar la sección exacta del neumático que produjo la huella. Examinó cada pulgada de la huella del neumático en busca de cortes, gubias o desgaste que coincidiera con la porción capturada en yeso. Estas son las marcas que imprime un neumático mientras se conduce. Las mismas mostrarán una identificación positiva, son las que hacen único a este neumático. Pero cada milla recorrida desde la noche del asesinato agregó nuevas marcas de desgaste en el neumático y alteró las anteriores. Incluso si Ham tuviera el neumático exacto en su laboratorio, sería demasiado tarde para lograr una coincidencia perfecta. Un asesino aún podría salir libre. La policía de Jacksonville estaba armando un caso de asesinato basado en arena. Ahora se necesitan pruebas más contundentes. Después de un cuidadoso análisis, los investigadores encontraron marcas en el neumático de Gregory Kocal que coincidieron con el molde levantado en la escena del crimen. La policía necesitaba demostrar que el propio Kocal estaba allí. Esperaban que la .357 de Kocal fuera la pistola humeante que necesitaban. Si esta fue el arma exacta que disparó la bala mortal, los investigadores van a tener que demostrar que Kocal apretó el gatillo. Ham realizó 3 pruebas diseñadas para vincular el arma con el crimen. Nuestro primer examen es visual porque queremos ver si hay alguna otra pista en el arma antes de someterla a algún tipo de técnica de procesamiento, como en este caso, ya que se trata de una herida en la cabeza. Como es una herida en la cabeza a corta distancia, es posible que haya algún tejido nuevo en el arma. Pero esta prueba era un callejón sin salida. Ningún tipo de tejido o sangre se encontró en el arma. El siguiente paso fue examinar las huellas dactilares. El arma se sella en una vitrina y se expone a vapores de éster de cianoacrilato o pegamento común. Estos vapores se adhieren a las huellas dactilares, haciéndolas más fáciles de ver y comparar. Basados en las características individuales de las rugosidades, las terminaciones, las divisiones y los puntos, podemos hacer una identificación positiva de cualquier parte del cuerpo expuesta a la fricción de piel. Los vapores hicieron su trabajo en pocos minutos.
La huella en la pistola se comparó con las huellas de Cocal cuando fue arrestado. Coincidieron de manera perfecta. Esta huella digital solo demostró que Cocal sostuvo la pistola, pero no demostró que fue esa la pistola que disparó la bala fatal. Esto solo se puede determinar con una prueba de balística. Para compararla con la bala que mató a la víctima, la bala se coloca de lado a lado en un microscopio. El investigador alinea los patrones de estrías de ambas balas. Un monitor de video le permite ver los diminutos trazos en el plomo derretido. Si las marcas quedan alineadas, va a tener la prueba de que la misma arma disparó ambas balas. Y eso es precisamente lo que vio. Las marcas de estrías en ambas balas eran idénticas. Los investigadores encontraron el arma homicida. Mientras la fiscalía se preparaba para el juicio, los eventos de la noche final de Russell salieron a la luz. Mientras hacía la parada de regreso a la base, fue recogido por Gregory Cocal y un amigo. Pero en lugar de dejar a Russell en el cuartel, lo llevaron a la playa. Lo golpearon, le robaron el único dólar que tenía y luego Cocal le disparó. Los delitos cometidos por desconocidos a otros desconocidos son los más difíciles de resolver, pero las estrías en la bala, la huella digital y la huella de los neumáticos mostraron los rastros de la culpabilidad del asesino. El minucioso análisis forense los reunió para armar un caso sólido contra Cocal. Esa era el arma que disparó el tiro fatal. La huella pertenecía a la persona que se sospecha de haber cometido el crimen. La naturaleza azarosa, sin sentido del asesinato hizo que Gregory Cocal y su cómplice recibieran severas condenas. Los forenses demostraron más allá de toda duda que Cocal disparó la bala mortal. Fue condenado a muerte. Su amigo fue considerado cómplice de asesinato y recibió 14 años. Durante años, la evidencia más obvia se utiliza para resolver un asesinato. Hoy en día, los meticulosos métodos de recolección de la policía y el procesamiento riguroso de evidencias por parte de los expertos forenses están ayudando a asegurar que nada se pase por alto.